El desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del Desprecio de la Historia. Un podcast, programa, blog, donde usted lo quiera ver. Cambia el nombre, pero es lo mismo. Es de historia universal con comedia. Soy Gon Curiel, soy comediante y amante de la historia. Tengo a mi lado a Sergio Mendiola Haro y más para allá el Dr. Stern, que son los creadores del contenido culto del programa. ¿Cómo estás, Doc? Muy bien, gracias. Qué bueno que te pegues el micrófono porque la gente anda bien Sí, regañona. así de El otro día, de verdad, alguien puso: díganle a Ricardo, o sea, Ricardo. Imagínate lo enojado que estaba que No manches. llegó a ese nivel. ¿Cómo es? ¿Te acuerdas? Me dijo Ricardo. Entonces, qué bueno que ya estés aplicado. Sí, no me importó que me regañara, pero Ricardo. ¿Cómo crees? No, al contrario, díganme así. Me dijo Federico. Pocas cosas más frustrantes que tu crush de repente te hable de ustedes. Como, o sea, ¿qué Sí, es eso, no? eso también te pasa, ¿verdad? Es como de... Sí, me ha pasado. Ya estás en la cama y es de: doctor, ¿qué Bueno, me receta? no sé. Recéteme, doctor. No, eso sí, así Sergio. no me ha pasado, pero... ¿Cómo estás? Bien, tan alegre como tú. La de risas, Sí. qué buena onda. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de algo que de verdad es monstruoso. Pablo Escobar. Este hombre tan famoso porque pues llegó más lejos que pues prácticamente cualquiera, ¿no? En este negocio del narco, creo que en su momento, y no sé, ahorita nos van a decir a la larga qué tanto creció, qué tan lejos llegó y por qué y todo. A mí me apasiona mucho, hay miles de series y películas y todo, pero nunca la visión del desprecio de la historia hasta este momento. Dr. Stern. Ok. Comencemos. Si no hay tosido, Sí, no que eso hay es lo que me programa. hace. Es mi Ajá. ritual. 3, 2. Esotérico, así, para entrar en. Ok. Este señor, el que. No sé si ustedes han visto escenas de cómo fue su sepelio. De Pablo. Supe que se peleó. Que su sepelio. Supe que Se peleó ahí con unos. Y por eso La acabó ahí. ortografía, Gonzalo, importante. la ortografía. Sí. Si te peleas, Es como de para acabas pagar. en el sepelio. Para pagar, Tommy prefiere crédito y Dani débito. A ver, doctor, cuéntanos del sepelio. Hagan de cuenta que estaban así enterrando a un santo, pero o a un ser milagroso así. En Colombia, obviamente. Sí, en Oye, Medellín. pero, a ver, perdón que es que me perdí un poco. Porque parpadeé y ya estamos hablando de la muerte. Sí, qué bárbaro. Es que el doctor ya tiene unas narrativas. Pues es que como de ya, Pulp Fiction, güey, como ya donde no quiero empiezas a la mitad, tanto te vas al contexto, final y regresas. no, como ya para evitar tanto contexto, va ya directo al El sepelio. caso es que se murió. Se murió, Bueno, lamentablemente. muchas No, gracias. Afortunadamente. Síganos Acá sí que cuando das la noticia. Así, exacto, afortunadamente. Afortunadamente. O sea, ¿sí fue falleció. el diablo hasta el último día? Sí. ¿Y entonces cómo fue el sepelio? Demoníaco. Pues la gente, o sea, incluso abrieron el ataúd así a la fuerza para tocarlo. El ataúd lleno de flores, le seguían aventando flores. Hasta la fecha su tumba está llena de flores. No me digas. Eso es como impresionante, ¿no? Para mí. Eso es como muy pendejo. Eh, Sí, queridos colombianos que hacen eso, ¿qué onda? ¿Pero qué? O sea, ¿porque era como alguien que ayudaba a la gente o qué? Cuéntanos, voy. Doc. Déjame, es que estoy buscando una gráfica. Para otra cosa, ¿eh? No nada que ver con Sí, esto, sí. pero me dio curiosidad. Para su próximo libro, cómprenlo en línea. El actor publicado. Exactamente. No, o sea, lo importante de este fenómeno es que es como. Es un tipo extremadamente malvado que hizo. O sea, tú imagínate que llegó a derribar un avión comercial lleno de pasajeros que no tenían nada que ver con él, solo porque ahí se iba a subir el presidente de Colombia en ese avión. ¿En serio? Y para matar al presidente de Colombia, que además a última hora no se subió. Y de todas formas derribó el avión, un avión de Avianca. Derribó un avión. Ajá. ¿Y cómo lo hizo? Con su visión láser. No, pues. Le echó azúcar a la gasolina. ¿No? Como Catalina Krill. No, man. Drogó al piloto.
Se puso a chupar con el piloto antes de que se subiera. La verdad es ahí en el que aeropuerto. supongo güey, que soy Pablo Escobar, cabrón. una bomba, un avión más o menos grande, un 727. No puede ser, qué horror. Porque ahí se murieron 110 personas que iban ahí porque, pues no sé, narcoterrorismo, ¿no? Destruía edificios, o sea, un terrorista total. La peor que Godzilla. Peor que Godzilla. Y además este sí es real. Entonces, pues para que nos imaginemos lo increíblemente malo que es, pero cómo a la gente se le olvidó eso. Y en su funeral era como si se hubiera muerto, como o cuando se sea, murió Kennedy. más, o sea, no sé, no se ve en tiempos modernos algo así, ¿no? Del furor así de la gente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que eso habla muy mal de la gente? O sea, ¿cómo es posible que... o sea, un nivel de confusión así entre el bien y el mal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él empleaba... esta gente psicópata, también eso es increíble, tienen un don, así como especial, muy extraño, de cautivar a la gente, de confundir, de tergiversar todo, al grado de que Son pontificadores. personas normales, personas que por lo demás son más o menos normales, igual idiotas, pero más o menos normales, pueden llegar a confundir por completo el bien y el mal, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, en los linchamientos o así, que la gente pierde por completo la razón, ya no sabe lo que está haciendo, se embrutecen. Y es esa misma persona que está participando en un linchamiento sin saber ni siquiera si la persona es culpable o no. Ese es el mismo que barre su calle en las mañanas y te dice buenos días, ¿no? Cuando vas pasando, buenos días, doña, no sé qué, no sé qué, sí. Pero algo pasa que la gente... Entonces es interesante esto como sociología también, ¿no? Como un estudio de cómo puede llegar a embrutecer ese grado la gente. Y además esos votan. Entonces eso explica muchos de los problemas, ¿no? Y cómo evitas que esta gente crea en teorías de la conspiración y cosas así, ¿no? Alguien que puede ir a echarle flores y a venerar a un tipo que derribó un avión con 110 personas inocentes, niños, quien fuera ahí en ese avión, no le importa. Bueno, pues, ¿y cuál era su técnica populista? Pues la que también hacen los narcos aquí en México, de regalar dinero. cosas. Oye, te pongo tu techo, te cambio el tinaco, tu roto plazo, Te cambio el tinaco. que es un albur o algo así, ¿no? No. Bueno. Entonces, digo, porque... Bueno, no sé, güey. Don Eric, quién sabe luego. Sí. En fin, y el contexto un poco, a ver si nos... ¿Por qué no nos cuentas cómo fue la conquista de Colombia? Es más, desde antes. Cuéntanos primero todo sobre Cristóbal Colón. No, ¿y qué había Yo antes termino en de buscar Colombia? esta No, gráfica. mira, lo interesante de lo que está platicando Ricardo, perdón, el doctor. Sí. ¿Qué igualamientos son? Es que durante el siglo XIX, Colombia, así como los demás países de Iberoamérica, tuvieron guerras. La diferencia es que en Colombia, a diferencia de todos los demás países, ganaron los conservadores. Y los liberales empezaron a hacer guerrillas contra el gobierno central, donde cada líder liberal se iba a cada provincia y creaba unos caudillazgos, digamos, contra el gobierno central. Entonces hacían la guerra, pero con toda el área, o sea, con los campesinos, con todo esto, ¿no? Mientras que la mayor parte de la sociedad, bien organizada, civilizada, era conservadora. Entonces eso hizo una época de mucha violencia que llegaría hasta los años 40 de 1900. O sea, es un país que ha tenido muchas guerras civiles. Incluso ya entrando a la historia moderna. Exactamente. Y quedan unos presidentes conservadores en los años 40, entre ellos uno llamado Laureano Gómez, que por ejemplo le da un golpe de estado a un militar. El militar era un populista tremendo, quitó al presidente conservador y crea un partido como populista, pero que después se transforma en muy de izquierda, ¿no?
En ese tipo de elecciones anteriores a él, muere uno de los candidatos llamado Jorge Eliezer Gaitán, que por cierto Fidel Castro estaba ahí, o sea, en sus años mozos, y ve esas cosas. O sea, Colombia sirvió un poco como para educar un poco a los revolucionarios, ¿no? Entonces tienen que hacer guardias rurales, por ejemplo, para que estas guerrillas liberal en Colombia sí es muy de izquierda, no penetren en las ciudades y tal. Es un país muy difícil. Y bueno, más o menos empiezan en los años 60 a tener cierta estabilidad después o durante la dictadura de este último, que olvidé el nombre, que le da el golpe de estado, Laureano Gómez. Vamos a ver quién es. Y no me puedo... Ahorita lo busco, no te preocupes, sigue. Y empieza una época de mucho dinero, específicamente la exportación del café. Por eso el famoso café colombiano. Ajá. Entonces empieza a crecer el país bastante bien, pero al mismo tiempo sucede la Revolución Cubana, por ejemplo. Entonces estas guerrillas liberales empiezan una parte a transformarse en guerrillas marxistas, que empiezan a intentar tumbar al gobierno, pero con las tácticas que ya habían heredado de las viejas guerrillas liberales de los caudillos del 19. Entre esas guerrillas están el M-19, está las FARC, o sea, diferentes grupos como que intentaban hacer lo mismo que Castro y el Che Guevara y Cienfuegos hicieron en Cuba. Entonces, en esta como tecnología social que se empieza a desarrollar, pues un tipo como Escobar, o un tipo como otros poderosos como el mexicano, como todos estos como cárteles, en realidad traen una historia muy lejana de cómo agruparse en torno a caudillos, y estos caudillos ser buenos organizadores, y además, como eran pues de izquierda estos liberales, construían escuelas, construían servicios de salud, o sea, como apoyo social, y eso hacía que se cimentara más su poder en la región que controlaban. Pues eso se ve también mucho en la historia de Estados Unidos, ¿no? Pero como bien dices, o sea, esto es mucho más moderno. Pero me acuerdo, por ejemplo, en la película del Padrino 2, no sé si es una buena referencia histórica. Algo de verdad tiene esa película. Que bueno, que viene de la novela de Mario Puzo, que es bastante mejor la película que la novela. Pero el Padrino 2 es eso, ¿no? Que están fritos, no hay, o sea, el gobierno no los cuida. Y están en una colonia a expensas de que el que agarra el poder te quita toda la lana. Y entonces llega Vito Corleone, tumba al que está siendo muy culero. Y entonces a partir de ahí todo el mundo lo ama y le regala cosas y todo. Y se empieza a hacer del poder y acaba siendo potencialmente igual de malo. Claro. A ver, ¿quién sucedió entonces a quién decías? Gómez. Qué pendejo, yo busqué Laureano Brizuela, el ángel del rock. Él era un poco más serio. Eduardo Zuleta, Ángel. No. Mariano Ospina. No, presidente. Golpe de estado a Laureano Gómez. Ya. ¿Cuál canta? No, la de nene, ¿qué vas a hacer? Es de Miguel Ríos, ¿no? A ver. Es el 53, Rojas Pinilla. Roja Espinilla. Roja Espinilla. ¿Sí, en serio? Rojas Pinilla. Qué horror, qué desafortunado, güey. Roja Espinilla. Seguro le pateaban. ¡Au! Sangre. O todo el mundo quería apretarle la cara, adolescencia, ¿no? Así no honra tú. Entonces digamos que se salió de control el poder de estas personas. O sea, se hizo muy grande el poder de quienes lograron. Claro, o sea, si bien el gobierno central seguía siendo como sólido y había un ejército colombiano y todo eso, estos caudillos seguían teniendo mucha fuerza y nunca dejaron de hacer la guerra contra ese gobierno que era de corte conservador. Ok, ahora. Miguel Mateos. Ya, estamos en otra conversación. Dos al mismo tiempo. Estamos
ahorrando espacio, Doc, economía narrativa. Exacto, sí, porque Estamos pues hacemos hablando de rock, de una vez y 2 acá episodios. historia, ¿Por qué no hacemos historia, 2 episodios ya en uno? Todo en uno. Ok, el caso es que este señor, Pablo Escobar, Pablo Emilio, un lindo nombre, eso no se puede negar, Escobar Gaviria, nació el 1 de diciembre de 1949. Y bueno, como todo buen Sagitario, era muy inteligente. No, vean nuestro episodio sobre los horóscopos. Está bueno, ¿no? Es muy bueno ese. Y nació en Río Negro, Antioquia. Ajá. Que debería ser Antioquía, ¿no? Pero dicen Antioquia. ¿Ah, sí? Pues Antioquía. La ciudad original es Antioquía. Por Antíoco Epifanes. Entonces, miren, vamos a hablar de Antíoco Epifanes para que entendamos por qué Epifanes. se llamaba. Débito. No, Sí, ya. mi papá usa de esos. Antíocos. Ah, no, esos es Antíocos. Antíocos. Bueno, Ya. así se dice en griego. Así se dice en griego. va, a darle ya. Antíoco. Vamos a la historia. Y lo increíble Antíoco. es que su carrera delictiva, digamos, empieza a los 20 años. A esa ok. edad, pues, se le ocurre que quiere ser delincuente. Pero obviamente ya era psicópata. Estudiar contaduría. ¿no? Pero qué tipo Estudiar de vida. contaduría y- ¿Qué tipo de vida lleva? O sea, él creció en una familia. En una de qué? familia normal, digamos, pues, clase media, baja, tal vez. Ya sabes, ¿no? Que son los que luego tienen más como obsesión. Ganas de hacerse ricos. Ajá. Bueno, y entonces, pero desde los 20 años empieza con cosas ahí chuecas y que metido pues, en cualquier clase de, ¿no? En casinos o en lo que sea, ¿no? Y se va involucrando cada vez más. Pero realmente su carrera, así ya, en serio, duró 10 años nada más. O sea, de que se funda el cártel de Medellín a que lo matan son 10 años. Ok. Y en esos 10 años llegó a ser el dueño de Colombia prácticamente. Al punto de que, imagínate a qué grado llegó que el Estado tuvo que prácticamente volverse también un mafioso para combatir con él con los mismos métodos. Por ejemplo, en algún momento el Estado llegó a secuestrar a su familia, o sea, fingiendo que no, les estamos dando protección y no sé qué. Pero a él le llegaban amenazas de o te entregas o tu familia, quién sabe si amanezca viva, ¿no? Y este era un tipo de psicópata muy curioso porque no le importaba derribar un avión con niños o lo que sea, pero a su familia la protegía muchísimo. O sea, amaba mucho a sus hijos, era muy buen papá, jugaba con ellos, o sea, qué curioso, ¿no? Entonces, o sea, y él llegó a preferir entregarse Como el de Ozark, ¿te acuerdas? porque lo normal sería que un psicópata de esta magnitud tampoco le importan sus hijos. Sí. Pues claro, hay gente que viola a sus hijos, ¿no? Hay gente que mata a sus hijos. Entonces, ¿por qué él no? Queriendo para demostrar su punto. Hay gente que tortura a sus hijos con un alfiler. Hay gente que permite que sus hijos estudien filosofía en la Ibero. O sea, por cierto, saludos, Pardo. Entonces, imagínate a qué grado pueden odiar a sus hijos, que hasta eso permite. Psicópatas. Pero él no, él protegía mucho a su familia. Entonces, en algún momento que lo amenazaron de eso, él ofreció entregarse para que ya dejen en paz a su familia. Pero eso sí, o sea, imagínate qué grado también él tenía un control sobre el Estado que dijo, ok, me voy a la cárcel, pero a una cárcel que yo haga. Yo voy a construir la cárcel y yo voy a vivir como yo quiera en la cárcel. Y el Estado aceptó. Yo voy a construir la cárcel. Él construyó su cárcel. Imagínate con una salida así. Pues sí. La jaula de oro. Pendejo, si no. Es más, aunque sea pasadizos secretos para divertirse como en club. Como en para club. pasar, salía de A la repente en la cocina. cocina. ¿Quién entregó las 20 toneladas de coca? ¿Fue el coronel Mostaza? en el cuarto de premios. Tenían sus, Fue Scarlett, no sé qué. la señorita La Scarlett. señorita Scarlett. Escarlata. Bueno, entonces, sí, él se hizo una cárcel que era obviamente un palacio, que tenía ahí hasta, tenía un botero gigante colgado y no me acuerdo, otros cuadros ahí muy
fifí. Un botero, un cuadro de botero en la cárcel. Donde Sí, se sí, ponen sí. los botes. Un botero Por era un cualquier señor cosa. que era el que llevaba los botes de aquí para allá. Y les decía, a ver, llévalos para allá. A ver, ¿dónde está el botero? Hoy no vino a trabajar el botero, mátenlo. Y de hecho sí era así, o sea, sí mataba a ¿Al quien botero? fuera, ¿no? Ok, Pues, sí. pues este cuate se va involucrando cada vez más en el negocio. Tengo una de pregunta de la cárcel que hizo. ¿Había más presos o solo él? Eso sí, no sabría decirle, joven. A ver, vamos a ver si lo encontramos. No le manejo ese dato. No le vengo manejando. Según la serie sí dice Don Eric. Ya ves, es importante ver series. Sí, pero no, en las series también, ahora que estuve investigando, parece que sí le modifican ahí. La un montón de catedral, cosas. la jaula de oro de la que se fugó hace 3 décadas el capo Pablo Escobar, se transformó en un apacible refugio. Y que nadie entiende acoge por qué se ancianos. fugó. Pues, ¿cómo se va a fugarse? Que Sí, él acoge mismo la a construyó, ancianos sin recursos. Pues sí, ya que estás en la cárcel, ¿qué recursos vas a tener? No, pero ya no es, o sea, como que se convirtió en una casa, ¿no? A ver, entonces fue encarcelado a cambio de no ser extraditado. Su encarcelamiento fue acordado con el gobierno del presidente César Gaviria. Más adelante se descubrió que estaba llena de lujos y que aparte Nadie sabía, ¿no? Se descubrió. Escobar continuó delinquiendo y dirigiendo su cartel desde dentro de la catedral hasta su fuga de la... Ay, spoilers. Cabe decir que, Spoilers, que en como dice este Ibarreche. tiempo en que se da toda esta aluvión de lana del café, también empieza todo el negocio de la droga y el gobierno empieza a lavar dinero a partir de los ingresos de los narcotraficantes. O sea, Ok. el gobierno y los narcotraficantes estaban muy metidos y muchos llegaron a ser senadores de los narcotraficantes. Que siempre ha sido así. De hecho, el mismo Pablo Escobar fue diputado entre el 82 y el 83. Imagínate. Y ahí justo en el 83, o sea, 10 años antes de su muerte, es cuando dice, no, pues ser diputado sí deja, pero yo creo que mejor vamos a crear una empresa. Además, era un cínico, ¿no? El de todo el mundo odia, pero su gran fortuna, que pues algunos la calculaban en $30 mil millones, otros en 8 mil, ¿no? Las cifras más bajas son de 8 mil millones de dólares. Otros dicen que mucho más de 30 mil, pero quién sabe cuánto. Y él decía, no, pues es por un negocio de bicicletas que yo tenía ahí de cuando era chico y pues he invertido ahí en empresitas. Son las conferencias, los libros, Sí, las sí. regalías. Tenía su Patreon. Tenía su OnlyFans. De ahí, El Doc a tiene lo mejor Patreon, yo tengo OnlyFans, sépanlo, búsquennos. No, al revés. ¿Y entonces qué? Ay, no al revés, sobre todo, importante aclarar. Bueno, OnlyFans no es solo de eso, ¿no? No, pero en mi caso sí. Chale. A ver, doctor, ¿pero cómo empieza? Ok, pues con unos amigos, un tal Gonzalo Rodríguez Gacha. Así, gacha. Ese es todo un tipo. Sí. Que le decían el mexicano, aunque no era mexicano. ¿Cómo se atreven? Carlos Leder, Leda, como alemán, que era un tipo de papá alemán, mamá colombiana, que terminó exiliado en Alemania o refugiado. Y un tal José Luis Ochoa. Se organizan y se les ocurre fundar esto. Para esto, antes, sobre el tal Gacha ya tenía un fuerte control de esto. Él es el que inventó lo de los megalaboratorios. O sea, el tema es que, bueno, Colombia pues tiene todo para producir cocaína. Aunque eso pues lo puede tener en Paraguay, Bolivia. ¿Qué es la cocaína? Ahora resulta que yo te voy a enseñar a ti. Ay, No es- Ay, sí. No, eso sí, así se hacen los chismes. Sí, no es cierto. Tú nomás. Yo nomás coca, pero de la que le echo al Bacardí. Le echo al Bacardí. A ver, Que le echo al Bacardi. unas gotitas al Bacardí. No, sí, aclaro que no. ¿Pero Con qué es? Curiel, no. Pues es el extracto, la sustancia activa de la hoja de coca, Ah, o sea, es que vegetal. es un árbol, sí, claro, es La una hoja de coca. Cocaína o benzoil Esa metilquinonina, según la denominación,
es un alcaloide tropano. Sigue tú mejor, doctor. Sí, es como un árbol que se da en esas regiones, ¿no? Ok. Alguien que Andes, supiera algo Que lo, de lo química muelen. o Física, física. ¿cómo me pendejas? que, o sea, en Bolivia, por ejemplo, se usa mucho, o sea, la gente autóctona, mastican hojas de coca y así, pues, para aguantar más o lo que sea. Pero pues, la Para cocaína aguantar más la es el peda. extracto de esto. Ahora, el tema de Colombia no es que sea un país donde especialmente se dé la coca más que en otros lugares, sino que tiene una posición perfecta geográficamente para o sea, tiene una salida hacia el Caribe y una salida hacia el Pacífico. Entonces puede llegar a los dos lados de Estados Unidos. Obviamente México pues también tiene incluso más, ¿no? Pero por algún motivo primero se desarrolló la industria narcotrafical en Colombia y luego en México, ¿no? Que les copiamos prácticamente todo. Y este señor, o sea, aunque ya cuando él llega a la escena ya había un desarrollo y ya había estos narcolaboratorios gigantes o sea, ya eran toneladas y toneladas de coca. Él, en cierta forma, también fue el que creó un nuevo gran negocio. O sea, estas personas, como alguna vez lo dijimos, ¿no? Del Chapo Guzmán, así, pues son gente con una mentalidad De tiburón. súper productiva, digamos, que como empresarios honrados también les hubiera ido bien. Claro. Y sin tantos riesgos. Claro, no sé si 8,000 o 30,000 millones de dólares, Pero pues con unos 100, 2 o 3. 100 millones de dólares. Eso no es nada. Y sí, este cuate así quemaba dinero, o sea, era... Y aprendía. O sea, un día su hija tenía frío y sí, mijita, no te preocupes, ya así un montón de fajo de dólares y lo quemó para que su hija se le quitara el frío. Ay, qué susto, pensé que aventó a la hija. Como que No, tengo acuérdate frío. que es los un quería psicópata mucho. sui generis que quería y cuidaba mucho. Como Krusty el payaso que el manager le dice, tienes que dejar de descuidar el dinero. Ay, es que pues, ¿qué quieres que haga? Y prende un billete de 20 o de 100 y con eso prende su puro. Pues él hacía esas cosas, ¿no? O, por ejemplo, además luego se ponía como sentimental con sus hijos. Te digo que era un psicópata muy raro. Que el Chapo Guzmán también, parecido, ¿no? O sea, para ciertas cosas es muy sentimental y para otras, mátenlo. Por ejemplo, los espías que lo estaban grabando y todo eso, dicen que había conversaciones que hablaba con su esposa y te amo, bebé, no sé qué. Bueno, el bebé todavía no se usaba como ahorita, bebé. Te amo, no sé qué. Y atrás se oían gritos de que estaban torturando a alguien, ¿no? Y así el tipo, y bueno, sí, colgaba y ahora con el Échenle fierro más caliente. aceite. Sí, así. No mames. Sí. Entonces, bueno, pues con estos se juntan para crear este cártel de Medellín. Y el líder inicial es el tal Gacha, Rodríguez Gacha. Es que su mamá era Gacha. Sí, es lo que te iba a decir hace Él rato. negociaba con las FARC para que las FARC transportaran mediante Cuba Ajá. la droga a Miami. Sí, su principal objetivo era Miami. Y entonces, de pronto, pues se podía negociar con las FARC, pero no se podía negociar con ese es el brazo armado del Partido Comunista. El Partido Comunista existía como el brazo político de las FARC, eran los dos brazos del mismo cuerpo. Y entonces un día dijo, pues yo no puedo negociar con estos comunistas, ¿no? Que se llamaba la Unión Patriótica del Partido Comunista. Y decidió eliminarlos a todos. Así, A todo el eliminarlos partido en serio. político. O sea, los mató. Los mató a todos. Sí, o sea, O sea, mató a el miles de Partido personas. Comunista dejó de existir en Colombia porque Porque fue no había- exterminado por un narcotraficante, que era el mexicano. Que le decían así porque le encantaban las rancheras. Las canciones. ¿Las canciones rancheras o las Las mujeres canciones. rancheras? Una rancherita, alegre me decía, Sí, alegre sí. me decía. Y entonces, No, pero ¿por qué nos estamos riendo? No, está cañón. Exterminio. Tal cual. Y entonces había... mira, ponle, esos eran comunistas, o sea, pero no sé. No cuenta. Así me voy a ir convirtiendo en Pinochet.
En Díaz Ordaz. Díaz Ordaz, sí. Pero sí. O sea, había candidato en un pueblito por la Unión Patriótica, desaparecía al día siguiente. Qué duro. Y se daba mensaje de quien vote por estos va a terminar exactamente igual. Pues sí. Desapareció. Claro, también por eso lo hacen, ¿no? Como, miren mundo. Esto es lo que hago con los que no me caen bien. Con los que no saben negociar. Con los que no cooperan. Y entonces... Y también, bueno, hay que señalar que todo este auge del negocio de la cocaína desde Colombia, sobre todo hacia Miami. ¿Por qué a Miami? Pues precisamente porque Medellín hay está de ese camino lado, muy- ¿no? No, Medellín es centro. Pero su salida más cercana no es hacia... Cualquiera de los dos. Bueno, ok. Pues justamente un punto. A ver, Pensaba aquí que estaba está. un poquitito. Pues es que Medellín está como muy cerca de todo Ajá. de los dos mares, ¿no? Sí. Ok, el caso es que, pero Miami pues es la entrada principal para toda la costa este, que es donde más Coca se consumía. En Estados Unidos. Porque No, la yo- coca era algo nuevo en los 80. Ah, claro. O sea, en los 70 todavía la coca te la recetaban los doctores, la cocaína. Sobre todo el Dr. Freud. El doctor. Pero era algo normal, o sea, digamos que era un producto común y corriente. O sea, Freud consumía cocaína y no era un problema. Los otorrinos No era usaban ningún cocaína problema. para destapar la nariz, es real. Y todo el mundo iba con el otorrino hasta que se dieron cuenta, pues, ¿por qué regresan ¿Por tanto? qué es tan no? exitoso el El otorrino? doctor así colas de... El doctor Otto Rino. Otto, ándale, ese es. Otto Rino. Alguien habrá en algún lugar que se llame Otto Rino. Y entonces, pero de repente la prohibieron. O sea, ese es el problema. Fíjate qué buen ejemplo de cómo prohíbes algo y de inmediato le haces publicidad. Entonces la gente empezó. O sea, antes, pues, sí, es lo que es una medicina. Es lo que te da el otorrino, es lo que tenía la Coca-Cola. Entonces se Bueno, la sabía que era Coca-Cola como un tenía- café o así. ¿Tenía cocaína? Originalmente, Claro. pero se la quitaron como en los años 20 o 30. ¿Y también tenía cola? Pues, ¿Pero sí se llama coca por eso? Claro. Y se llama cola también por eso. Ay, pero... O sea, no, porque es una sustancia que viene, o sea, de la sustancia que viene La coca. un pegamento, la cola. también es esta, sí, No es cierto. Sí. O sea, la cola loca y la Coca-Cola son primas. sí. No me digas. Qué loco. Pues por eso hay gente que vive pegada a la botella. De hecho, antes cuando tenía cocaína la Coca-Cola, ahí estaba el dicho de pega de locura. Era de la Coca-Cola. ¿Y qué tal te cayó este refresco? Pues pega de locura. Y el cuate colgado ahí, ya todo así, cae. No, el caso es que en cuanto prohíben la cocaína, pues la hacen popular, ¿no? Antes era, ponle como café o así, pues nadie se está matando por el café, ¿no? Pero sí hay un periodo, por ejemplo, mi abuelo trabajó de inspector de, ¿cómo se dice esto? De narcóticos. En los años era 70. un narc. Un narc, sí. En los años 70. Y sí era... O sea, sí había una prohibición muy fuerte de narcóticos en general en toda la... Bueno, En todo el ok, espectro que las nosotros primeras ya consideramos prohibiciones que empieza a haber de estas cosas son en los 60. Hay una convención de la ONU, o 58, por allá no me acuerdo, ¿no? O 61, por ahí la tengo. Hay una gran Todo convención. dispar. 2012, no sé. 1833. Antes de Cristo. No, se hace como un gran ahí concilio Sanedrín. mundial No. de antidrogas de la ONU, y entonces todos se acuerdan, por ejemplo, ahí se empieza a prohibir el cultivo de amapola, la regulación de los opiáceos, pero en ese tiempo el foco principal eran los opiáceos, no la cocaína. Era la gran droga que era un peligro en ese momento. ¿Cómo qué? ¿Como la heroína o qué? Pues la heroína, la morfina, el opio, ¿qué otra? No sé, el Vicodin. Los Cosas, opioides famosos opioides. que ahora los gringos los ponen en todos sus programas de la tele. Exacto, En Euforia. exacto. Y entonces, el caso es que empezó a haber una fiebre por la cocaína, por la razón que tú quieras, en Estados Unidos en los 80, obviamente en Europa, en todos lados, son modas, ¿no?
Y entonces empezó a subir de precio, te digo, era algo barato, a lo mejor para los 70s ya estaba más regulada, pero yo sí conocí a un otorrino que ahorita tiene como 80 y tantos años, y que él me dijo que cuando era joven él todavía usaba cocaína para sus pacientes. O sea, todavía era la práctica normal en la otorrinolaringología. ¿Y en qué formato se presentaría igualito? JPG. Yo creo que sí, ¿no? Polvo y a ver, respire. Ajá. Qué bien respiro. Bueno, por la razón que sea, en los 80 empieza una fiebre de la cocaína y entonces Colombia es los que se apuntan, luego los que ya eran mafiosos de lo que tú quieras y se apuntan. Entonces, el problema con las drogas es... O sea, aparte de, bueno, todos los problemas relacionados con el consumo de drogas, pero el problema es que son una manera muy rápida de que las mafias tengan dinero. Y las mafias con dinero pues tienen armas, y las mafias con armas tienen poder. Y una mafia con poder pues es una amenaza para toda la supervivencia de un estado. En todo Colombia. Exacto. Sí, parce. Entonces... Continuamos, tuvimos que hacer una breve pausa técnica. Adelante, Doc. Así estábamos. Así. Oye, breve pausa. Ok. Breve pausa técnica. Oye, ya estamos todos así. Bueno, continuamos. No tenemos nada de tiempo, hay que avanzar Sigue rápido. pasando. Colombia llega al siglo XXI con mucha fuerza. Ok, ya. Entonces, lo más interesante de este caso es pues analizar estas personalidades curiosas, en qué momento se hacen malos o más malos. El momento, digamos, de quiebre de su vida es 1983, cuando lo expulsan de la, pues, ¿cómo se llama? De la Asamblea de Representantes, ¿no? Como la Cámara de Diputados, digamos. Lo expulsan, y quién sabe por qué. Ay, ¿por qué será? ¿Por qué será que hay un diputado tan decente? ¿Y por qué partido era a todo esto? Eso sí, no sé. ¿Tú sabes? No te estoy Pues pidiendo lo la prueba. checamos. A ver. Porque sí, eso está interesante. Sí, eso. A ver, aquí lo debo tener. No, ya lo encontré, Doc. No. Partido Liberal Colombiano, nada menos. Porque, Nada sí. menos. ¿Qué tal? Así son Mira. los livers. Y es una L. El logo es una L, güey. Ponla, don Eric, please. Eso es como una L, ¿verdad? Sí, son una L. Y al final fue de loser. Exacto. Entonces lo votan de la Cámara de Representantes de Colombia. Y él se arde a tal grado así de que jura vengarse del Estado colombiano y hacer lo que sea por llegar a ser presidente, cosa que además su mamá siempre lo había tenía esas mamás que quieren que el hijo sea presidente. que quieren que el hijo sea médico o presidente o algo así. Eso está bien Entonces interesante. ¿Su mamá qué influencia tenía él? ¿Muy dura o qué? Pues sí. O sea, siguió viva, siguió siendo ahí su mamacita. Sí, creo. Y entonces... Sí. Sería un poco como la que tal vez lo fue impulsando a... Haz lo que tengas que hacer. De hecho, sí hay algo de eso. La mamá probablemente era narcisista, más o menos. No pude investigar mucho de la mamá porque no hay. Hermilda de los Es que también Dolores. con ese nombre, pues ya Sí. solo te queda ser narcisista. Sí, pinche Hermilda. Hermilda. Y hay alguien ahí viéndonos que se llama Hermilda y así. No, eso es casi... Me vengaré. Casi puedes estar seguro que nadie se llama. Cártel de la Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío. Fíjate, murió en el 2006, o sea, lo sobrevivió 10 años. Más Más de 10 años. Como 13. Pero sí es posible que esta mamá fuera también narcisista y de ahí heredó él eso. Entonces ella es la que, ¿verdad? Que sí va a ser presidente. La mujer un poquito también. Es posible. Claro, ella la ha negado. Yo no sabía a qué se dedicaba. No sé. ¿La esposa? La esposa. Ay, con las llamadas que había Sí, gente sí, sí. gritando. Gritando ¿Qué gritan? atrás. No, es que estoy en Six Flags aquí en el Festival del Terror. El Festival del Terror. ¿Te acuerdas La cuando casa fuimos a del la tío casa Toño. de los... Fue lo único que me gustó de Six Flags. Güey, cómo la pasamos de bien en ese Y momento. eso porque Juliet Days así me abrazaba en la casa de los sustos. Pero el pretexto, o sea, ya sabes. No, Ay, sí. Saludos. Ay, querida Days, te quiero tanto. Days. Juliet Days. Bueno, Luego les contamos. Ahorita en un exclusivo vamos a contar la aventura de cuando fuimos a Six Flags en mi cumpleaños
y el doctor arruinó el día. Continuemos. Ya se acerca el año. Ya, ¿verdad? Sí, recordaré siempre. Soy otro, güey. O sea, de verdad, soy otro. O sea, he aprendido tanto en este año. Por ejemplo, si vas a Six Flags en tu cumpleaños, no invites al Dr. Stern. Es un aprendizaje, se queda. Y yo también Gran aprendí. lección. Si Qué te invitan a un felicidad. cumpleaños de Six Flags, no vayas. Felicidades, güey. Exacto. Bueno, entonces ese año él jura vengarse. Él ya existía el cártel de Cali. O sea, de hecho, estrictamente existe desde el 76, gran año. Y el mejor año del siglo XX. Claro. Añazo. Añazo. Pero, pues era chiquito y siempre tenía rivalidad con el de Cali. Pero para esta época ya había crecido más y su amigo, el famoso que ya ha mentado el mexicano, Gacha, estaba un poquito arriba de él, pero ya estaban compitiendo. Y es en el 89 cuando matan a este Gacha a los 42 años. Que Pablo Escobar se hace ya del pleno control. Además, joven. Del cártel. Sí, joven. Los 42, a Pablo ¿no? lo matan. A Pablo, sí. Ah, sí. A Pablo lo matan a los 44 años. El otro 42. Cuando él ya se hace de todo el control, tiene 40. Y te digo, fue en unos pocos años que llegó a ganar esas cantidades inconcebibles. Y simplemente entre ese momento que él se hace del control del cártel en el 89 hasta que lo matan en el 93, se han documentado 657 policías que él mandó matar. 657. Olvídate de los 110 del avión, o sea, aparte de civiles, no digamos narcotraficantes, pero simplemente 657 policías, para que te des una idea. 657 policías. Está cañón. Sí. Y es en el 91 sale una nueva constitución en Colombia y eso cambia un poco la historia. Entre otras cosas, la nueva constitución prohibía extraditar prisioneros colombianos. Que tú sabes por qué. Eso sí me llama la atención. ¿Por qué habrán hecho eso? No, En una de esas no descartaría que incluso hasta porque ya lo tenían negociado sí, o sea, con él. para que no entregara la DEA a... Exacto, porque gente, obviamente pero estos no, delitos, o sea, como ahora vemos con lo de García Luna, estos delitos, Estados Unidos interviene directamente en Latinoamérica Y para... cabe decir que en Colombia hay bases gringas. En Colombia hay O sea, bases ¿no? militares, pues. O sea, son amiguis, son muy amiguis. Pero en todos lados, en México, en todos lados está, por ejemplo, pues la DEA, que son más o menos 5,000 agentes. DEA es Drug Enforcement Administration. Oh my God, man. Drug Enforcement Administration. Se me traba la Administration. Administration. Structure. Administration. Administrature. Y entonces ellos tienen agentes por todos lados porque parte de la política de Estados Unidos de su control de drogas es controlar desde el origen, desde los países de origen de las drogas, incluso más que en sus propios países, que en su país, perdón. Eso es curioso porque pues en Estados Unidos no ves esas, sí hay balaceras y todo. No, ahora está muy fuerte pero porque hay cárteles muy duros en el norte de California. Ah, sí. Porque el estado de California ha dejado de perseguirlos. Ah, Y está fuerte, o sea, hay partes del estado de California controladas por cárteles. ¿cómo crees? O sea, tipo Michoacán, sí. Muy, muy fuerte. Pero todo el mundo está calladito porque pues es California. Chairifornia. California. Sí, sí. Pues sí. ¿Pero por qué los dejaron de perseguir? Porque el gobierno de California está en contra de perseguirlos. O sea, está en contra de perseguir... es como toda esta política pro droga. Ya entendí. Como la legalización, la normalización. Sí, pero... Y entonces lo que hubo fue que se legaliza la producción de, por ejemplo, de marihuana. Ajá. Y entonces empiezan los gringuitos ahí, güeritos y tontos, a producirla. Que, esto pega más y no sé qué. Y llegan narcos mexicanos y le Que dicen, saben muchachos, cómo hacerlo. te voy a enseñar a hacerlo. Y si no te gusta que te enseñe, también te voy a enseñar a hundirte en el mar. ¿A hundirte qué? En el mar. No mames. Sí, entonces están controladas las... Pero entonces ahí se puede fumar
sin problema en California. No sé si... Mientras cuál no es sea el límite. tabaco, sí. Mientras Ajá, no sea exacto. tabaco. Sí, es el la Pero tabaco. marihuana sí con No todo. sé cuál es el límite, pero sí empezó la producción igual que en Colorado. Solo que en Colorado no ha llegado los cárteles a ese nivel. Bueno, el caso es que sale esta nueva constitución. O sea, una estrategia también de muchos gobiernos es extraditar a Estados Unidos a los narcos por razones, yo creo que bastante obvias, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita ya mencionas cuántos policías mató Pablo Escobar, pero no hemos mencionado cuántos jueces, magistrados, fiscales, o sea, quien se le pusiera enfrente lo eliminaba. Bueno, futbolistas, ¿no? Aunque, bueno, el futbolista fue después ya de muerto, pero era gente de Pablo Escobar, los que lo mataron. ¿Se acuerdan del futbolista que metió un autogol? ¿No fue el 98? Okay. ¿Y murió? ¿Lo mataron? Lo mataron porque metió un autogol, entonces a los que apostaron por Colombia les hizo perder dinero. Y lo Andrés nada más que Escobar. también era Escobar, ajá. Pero no era nada de él. No. ¿Quién sabe? Pero no. No, bueno, sí. Bueno, tal vez. Entonces Todo mete un depende. autogol, Autogol y lo mataron ahí en un estacionamiento. La verdad es que eso no fue planeado, también hay que decirlo. No es así que hayan dicho vamos a matar al del autogol, sino que pues estos Ay, gángsters se me resbaló Sí, el se dedo. enojaron. Simplemente se enojaron, se lo encontraron en el estacionamiento de un bar y pues tú qué, y se hicieron de palabras. Y el chofer de los gángsters sacó la pistola y lo mató. Ahora fíjate que estoy aquí en su Wikipedia de Andrés Escobar y dice, es conocido por su famosa frase, la vida no termina aquí. ¡Qué ironía! Es que no la dijo antes de morir. No lo dijo a buen tiempo. No, pero sí está feo, imagínate, metes un autogol y... No, ¿cómo? Horriblísimo, porque además no eran los únicos enojados. O sea, todo Colombia estaba enojado con él. Eso es Sí, evidente. pero ahora ya es casi un héroe en Colombia a partir de que lo Por mataron. morir. ¿Y qué hizo de bueno? Se murió. Se murió. No, y obviamente pues el autogol es un error, no es A ver, voy a pero buscar el video del autogol. Ajá. Qué Autogol morbo, no sabía esa mortal. historia. No sabías que mataron al... Y después hubo otro, ¿no, Eric? Que también... Es que eliminaron a Colombia por ese autogol. Ah, Pero... Digo, como si Colombia fuera a ganar de todos. ay, Colombia, ¿cómo no? Tenían al pibe Valderrama. En ese entonces tenían al pibe Valderrama. Sí, pero aún así no iban a ganar la Copa del Órale, o sea, buscas Colombia out y te completa autogol 1994. Momento mundial. Sigue, Doc, porque si no, Sí, sí. ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos en el exclusivo. Yo ya estoy acumulando temas. Ok, entonces, el caso es que cuando sale esta nueva constitución que ya no permite extraditar ciudadanos colombianos a Estados Unidos. Entonces Escobar dice, bueno, pues ahora sí, digamos que negocia. Dice, ya mejor, si quieren me entrego. Sobre todo porque su familia, ya habíamos dicho, estaba secuestrada prácticamente por el Estado. Esa fue la estrategia. Entonces fue una negociación, ok, no le hacemos nada a tu familia y te dejamos hacer tu cárcel, pero ya te entregas, ¿no? Y punto. Entonces es cuando hace la catedral, no sé qué. Y entonces en algún momento era obvio que iba a seguir delinquiendo y todo, pues seguía él, ¿no? Así tenía así computadoras, yo creo. Bueno, me imagino así como, sí. como trader, así. Sí, era el mastermind. Y entonces... Pues si tenía un botero, sin duda alguna tenía computadoras. claro. Y el que ponía las tarjetas perforadas también. Ajá. ¿Por qué? El tarjetero. El tarjetero. El tarjetero, el botero. Tarjetero de perforación. Y el carcelero. No, ¿verdad? O sea, de Sigamos, todas formas ahí está. Sigamos, doctor. Esto no No, va a sí ningún estuvo lado. bueno, No sí va a estuvo ningún lado. El caso es que en algún momento el gobierno decide como que ahora sí ya lo vamos a aprender en serio. Y él se entera y ¿qué hace? Pues simplemente se va. Con permiso, bueno. Obviamente tenía vestidores. Tenía Ahí les dejo la ropa, cárcel. tenía una cama que se mandó a hacer más de king size. Ah, sí. O sea, con una king size yo no quepo bien aquí. Yo no soy. Había orgías ahí en la cárcel, había prostitutas, o sea, todo lo que quería ahí había.
Sí, tenía como todo un zoológico y juegos para niños y eso, pero no estoy seguro si eso era en esa cárcel o en su casa. Eso era en su casa. Y bueno, pero en la cárcel tenía canchas de tenis, o sea, imagínate. Entonces, se va, literal, así, con permiso. Cuando se entera que ahora sí lo van a arrestar de verdad, se va. Y entonces inicia una búsqueda que duró como 1 año y medio. O sea, se va y se esconde pues, por todos lados. Pues como el Chapo, ¿no? Que es una historia bastante parecida. Y entonces ahí la DEA envía más agentes e incluso envían como un grupo, así como Navy SEALs o así especial. Pero los Navy SEALs están ahí en Colombia en las bases, en una de las bases estas de gringas en Colombia, pero no se les permite salir de la base. Están ahí nada más como por si ya de plano se ocupa, se ocupa. Se ocupa. ¿Cómo acaba uno? Yo sé que en 10 años ya vamos a decir amigues y cosas así. Yo creo que eso sí ya se va a acabar. ¿Crees? No, yo creo que sí todo el mundo va a hablar así en 10 años. Yo creo que sí. Todo el mundo va a hablar así. Todo. Las gallinas, ¿te acuerdas de las Sí. ¿te acuerdan de las gallinas? Sí. Y entonces tras 17, 18, no sé cuántos meses de búsqueda, lo encuentran. Además de que obviamente también lo estaban ahí, de alguna manera se juntaron todos para encontrarlo. Había un grupo paramilitar que se llamaban los Pepes, que eran puros José, financiados por el cártel de Cali para matarlo. Para matarlo, más la policía de Colombia, obviamente. Y había creado una brigada especial, así, una cosa que había puesto ahí a un coronel que se llamaba Hugo Martínez Poveda, que se murió hace poco. Y ¿cómo se llamaba? Poveda. Bloque de búsqueda. La unidad esta que tenía la misión específica de agarrar a Pablo Escobar. Y este coronel era famoso por ser incorruptible, ¿no? Uh-huh. Y lo era. Y Pablo Escobar era casi de las pocas personas que les tenía miedo en la vida. Okay. Era a este coronel porque no lograba sobornarlo. Obviamente, bueno, su familia estaba súper protegida, pero sí continuamente amenazaba a su familia. En algún momento el coronel sí llegó también a pensar en rajarse por esto de la familia, pero finalmente cuando le llegó ya la amenaza formal, dijo, pues ahora no. Entonces como que sacó a su familia del país o lo que sea y dijo, pero a este yo lo agarro, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente él fue quien al final lo agarró. Bueno, el quien condujo, ¿no? Junto con agentes especiales de la DEA. Y en una ocasión, ahí en Medellín, en un barrio medio, lo cercan, descubren que está en una casa, lo cercan, se arma la super balacera. También, bueno, antes de llegar a esto, habían matado poco antes a su brazo derecho, que era su primo hermano. Quedó cojo. No, pero el brazo. Habían agarrado su brazo derecho, pero él seguía disparando con el izquierdo. Chale, que se llamaba Gustavo Gaviria. Uh-huh. Y él era... Sí, eso sí es muy como de series y así, que era como el frío, el que lo controlaba, y este era el loquito ahí que así, maten a 500 personas. Oye, no, pues nada más a 100, vamos a negociar, nomás que maten a 100. Entonces ya Pablo se quedaba tranquilo y este era como el cerebro, ¿no? Ahí de la organización, el que manejaba todo el dinero, y en un operativo lo matan. Que en realidad lo querían capturar, no matar, para sacar la información, porque él tenía, imagínate, la información de todas las cuentas y todo, pero él sale con una ametralladora, entonces pues lo matan. Y eso sí fue un golpe fuerte para... ¿Qué pasó? Caray, no sé. Un cambio ahí de voltaje. Ajá. Y ahorita...
Ajá. Ese fue un golpe muy duro para Pablo. Y de ahí empieza su declive más fuerte. O sea, eso ocurrió en estos meses en los que él se estaba escondiendo. Y se quedó sin esa cabeza, ¿no? que le ayudara. Engordó durísimo, quién sabe qué tanto tragaba, pero... Pues arepas. Pero ¿Qué hay en para Colombia? cachapos, y no sé qué, ¿cómo se llaman? Cachapos. No, ¿cómo se llaman esas? ¿Cachupas? No, esa es otra cosa. Bueno, cachupas tú. Entonces, espero que no nos esté viendo un colombiano, qué vergüenza. Se van a enojar. Y ya, pues se trata de escapar en algún momento por un tejado ahí de la casa de un vecino. Y ahí lo alcanzan las balas. Primero en el muslo, así como. ¿Se acuerdan la película turca de ¡ah! ¿No se acuerdan? No. Que así una escena de que Así matan a drama alguien así como un máximo. minuto y así, pero en cámara lenta es así, una chava le dispara y le hace ¡ah! Y se tira. Y es bueno, véanla. Vean, está en YouTube, creo que es Longest o no sé qué. ¿Sí? Órale. Ajá, sí. Ajá. Máquina de escribir invisible. Bueno, entonces más o menos fue así de pum, y luego hasta que ya le da uno en la cabeza, cae muerto. Estaba irreconocible, o sea, de gordo y con barba y así, Sí, a ver, irreconocible. Y pues ya le van los de la DEA y a certificar que sí era él y todo. No, pues es que puros actores. Ujú. Sí. Míralo aquí está. A ver, Pues sí. hay que ponerla. Grandote, sí. A ver. Mira. Tipo así. O así. No, mucha barba, muy grandote. Sí, ya casi reconocible. Pues digo, obviamente no hay muchas fotos porque pues no estaba nada público, ¿no? Así salía ahí. Ujú. Bueno, y ya, pues fue su funeral, como decíamos, así como un héroe. La gente, de hecho, sacaron el ataúd así de la funeraria para llevarlo. Ese también lo tuvieron que mandar a hacer más grande que king size, del tamaño que ya tenía. Exacto. Ya lo tenía él preparado. Y hay 3 versiones sobre quién lo mató. Se llegó primero a decir que pudo haber sido un suicidio, pero que lo escondieron porque pues, sería como una... Pues como menos Como una mérito, menos mérito para la policía, ¿no? Claro. Como que cuando ya se vio así, se suicidó, como que él siempre le aconsejaba a su gente, a sus hijos, a todo el mundo, pues Suicida. la última bala la guardas para ti, Ah, sí. para que no te agarren. Y A sus hijos. Ahí Sí, cuando sí. en preescolar. No olvides. pero no olvides que la última bala es para ti. Otra es que estos como el grupo especial gringo son los que lo habían encontrado y matado. Y la otra pues que fue la policía de Colombia dirigida por Hugo Martínez Poveda y esta es la real, ¿no? Yo sé que esta es la real. Tú ya tienes toda No, la pero sí información. le investigué un poco, todas las diferentes teorías y resulta que no, los gringos nunca salieron de su base y él no hay ninguna señal de suicidio y fue la policía de Colombia
¿Qué más? Nada más. Pues ahí terminamos. Bueno, pues un fuerte abrazo a toda la familia Escobar. Pero la del futbolista, güey. porque sí. No mames. No, así era la mafia. De veras, como en las... Es que ni en las películas Lo logran logran sí. capturar lo que realmente era. En las películas no logran capturarlo. Y tampoco en la vida. Pero toda la gente que vivió de cerca de esto, o sea, porque además ocurrió algo curioso. Muchos de sus más cercanos colaboradores se arrepintieron. Y se les bajaron las condenas. O la mayoría de los que no se murieron. La mayoría hoy son diputados de Petro, ¿no? No, pero la mayoría hoy están libres y se dedican a promover. Un poco como, ¿te acuerdas el de Charles Manson? Sí, es lo que te iba a decir. Pensé en eso. Tex. No, Tex nada más. Tex. ¿Cómo se apellidaba? Tex Watson. es otra cosa. Era Tex-Mex es Watson, una ¿no? cosa. Tex es otra cosa. Y Tex Pero era Steel. Watson, se me olvidó. Watson. Que se dedica pues a predicar el evangelio. Que hicimos un no sé episodio qué. y le pusimos ¿qué pex con Tex? Ándale, qué pex con Tex. Pero más o menos así se han vuelto los que sobrevivieron. Se dedican a Son un poquito promover menos el culeros. mensaje de que ese no es el camino, que no sé qué. Qué impresión porque se les glorifica y todo en las series y todo eso, pero en realidad es cochambre de a de veras, ¿verdad? O sea, gente asquerosa. Claro. Sí, no hay nada que glorificarles. A lo mucho, pues, bueno, que son astutos, que saben. Claro, o sea, pero lo que siempre has dicho, y eso me cae muy bien de ti, que, por ejemplo, se dice, de repente hay quien dice la barrabasada de, dentro de todo hay que reconocer que Hitler, aunque era un villano maldito, hizo Amaba cosas al muy cabronas. mundo. No, hizo cosas muy pendejas. Sobre todo Muy estúpidas. sí, pendejas. sí, sí. O sea, todo el tiempo estuvo haciendo pendejada tras pendejada. Y por eso hasta que es un fracaso. Nadie. O sea, el único final que pueden tener estas personas es presos, muertos o arrepentidos, ¿no? Digo, pues, pendejas y malignas, pero sobre todo mal hechas. ¿Y qué pasa? Que entonces crece un villano así, y pues como es taradito, pues entonces ya su poder de Dios es falso, Claro. y entonces muere. Sí. Debe haber muchos que no son así. Debe haber muchos villanos que son inteligentes de veras. Como Lex Luthor. ¿Quién sabe? Porque hubo una vez, güey. ¿Quién Es sabe? súper Yo creo que no es lo normal. Yo Joder. creo que alguien inteligente de veras no es un No villano. hace el mal. Sí, porque de Porque verdad, sabe que eso no conduce. ¿qué paz da no hacer el mal? ¿A poco no? Es lo que, miren, vean, les recomiendo mucho. Hay una entrevista que le hace Adela Micha. Digo, no que yo sea un santo, me explico, pero por ejemplo, te voy a poner un ejemplo burdo. Ahora que estoy organizando muchos shows y todo, de repente me dieron una lana de unos shows que pagaron por fuera. O sea, como de, esta lana entró por fuera, son tantos boletos, me dan el dinero, lo cuento, y eran más. Bastante más. Dije yo, pues claro que se lo voy a regresar, pero dices, qué fácil es, o sea, me lo dio. No necesito regresárselo. Bueno, en la paranoia siempre piensas, a ver si no me lo dio con trampa. Sí. Pero no. Se lo regreso al Yo otro y solo- el otro. Yo solo una vez he estado Pendejo, tentado perdón, gracias. de hacer una mega estafa. ¿Cuál? Es que hay gente que sí, casi se lo merece. O sea, Para que aprendan. sí, no. O sea, los que ponen información así, en los anuncios de que hay un botón que dice información, ¿no? Y 1000 comentarios al hilo, quiero información. Mándenme información. O comprar, un botón que dice comprar. Quiero uno. le hago Me para das comprar? uno, porfa. ¿Cómo hago para comprar? Esos a veces sí he pensado que sí se merecen. Porque además casi todos esos anuncios son estafas, ¿no? Entonces digo, pues no me sorprende que los estafen. Sí, no pueden picarle al botón de comprar, pues I get you. eso no ¿Y cuál es tu justifica al estafador. ¿Cuál era tu estafa? Pues la que sea de esas, vender cualquier cosa para esa gente, dirigida a esa gente. Información. Pero estás viendo y no ves, doctor, que le estás poniendo el botón de comprar y no le pican. ¿Cómo los vas a estafar? Tienes que Bueno, casi no, ir a pues su con casa a paciencia. hacerles Es un que es lo que tutorial, hacen ellos. güey. Pues le hacen copy-paste a los 1000 comentarios, le ponen pícale en este link, que es el mismo que está arriba. ¿Te imaginas un... Y aún así hay gente que vuelve a preguntar, pero ¿cómo le hago para comprarlo? Pues pícale en el un príncipe árabe así de, hola, soy un estafador nigeriano y voy a depositar dinero en tu cuenta. Sí, y esta gente así, ¿cómo le hago para que me lo deposites? Bueno, Oye, pero fíjate, o sea, no sé si te refieres a eso, pero ¿cómo compro? Entonces tú como persona que no tiene nada que ver con esa publicación, pones un link que
o Deposite manda a aquí. una venta falsa, que es, por ejemplo, Eso vamos a hacer. güey, cuando me Borra estafaron esto, a mí- don Eric, porque no nos puede Ajá. ganar esta idea. Pues exacto, güey, está cañón. Cuando me estafaron a mí con el pasaporte. Ah, sí. Una página más chida que la verdadera. Que la del verdad del Es muy pasaporte. difícil darte cuenta que es mentira. Y entonces, esto y como le haces tal, bueno, perfecto, ya está. Y la cita y todo súper moderno que hasta dices, Gobierno de México, güey. Luego te metes a la buena caída. Pero y deposite en el Oxxo. Y ahí es donde No, estás ¿es bien en imbécil. serio? Ahí es donde está uno muy imbécil. Pero como todo es tan bonito y tan fácil y tan todo, vas y lo haces. Y luego yo todavía, Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿dónde está mi cita? Exteriores. Sí. Sí, no, una cosa impresionantemente horrible. Porque hay alguien atrás diciendo, ya cayó otro. Qué horror, güey. Güey, había un mail, además, un chat, güey. Esa página tiene un chat. Con un bot. Es un ser humano. Oiga, tengo Ser duda. humano así de Claro que tepito, así sí, que que está la con madre. la panza. Así. Y entonces, güey, imagínate. Yo bien nervioso. Oiga, pero deposito y luego, ¿cómo le hago para confirmar si les llegó o qué? Le va a llegar. ¿Lo una va a confirmación. depositar ahora? Y yo, sí. ¿Puede regresar a esta computadora después de hacerlo? Mándeme el comprobante y yo mismo le confirmo la cita. Ok. Fui, tardé un rato, me eché un taco, Y regresé. esto es así, ya lánzate por las chelas, ya cayó uno. Sí, pero mientras ahí están. Y de repente, oiga, pues ya lo tengo. ¿Qué onda? Además, sabes que la mayoría... Ah, bueno, ¿y qué Y luego cosa? le mando el comprobante y me manda qué día era mi cita. Y Y llega. no. Ya me acordé. Hola, ya regresé. Buenísimo. ¿Me puede mandar el comprobante? Claro que sí. Se lo mando. ¿Ya lo recibió? ¿Sí está confirmada mi cita? Ya no me contestó, güey. O sea, no fue ni para terminar el teatro. Exacto. En cuanto recibieron el depósito, pues ya para qué chingados pierdes tiempo contestándole al ¿Te pendejo. imaginas que te hubiera puesto su cita? Está en la ciudad de Tijuana, en el no sé qué de la Poquito Secretaría de faltó, Relaciones cabrón, porque Exteriores. cabe decir que sí fui a la cita. Aquí en una alcaldía cercana a este lugar. Y los de Es que estos... no es de risa, pero... No, sí es de risa, perdón, güey. Me merezco todo, me merezco toda la burla. Y le digo yo todavía bien enojado, güey. Oiga, pero ¿cómo? Yo hice la cita. No, ¿dónde? Pues en tal página. Secretaría de Relaciones Exteriores. Exteriores, aquí dice. México, con J. Y sabes que la mayoría de la gente no denuncia los fraudes de eso por vergüenza. Por pendejos. Pero miren, yo aquí lo estoy diciendo. Luego voy a hacer un video a ver si... Pero bueno, todos hemos sido Voy a buscar la página que está ahí, debe estar, güey. víctimas de algún fraude. De hecho, a mí me pasó con la moto hace poco. Me la aplicaron. No me digas, cuéntanos. Ya casi acaba. Ya estamos sobre tiempo. Nomás eso y ya. No es largo. Bueno, nos lo cuentas en el En el exclusivo. exclusivo. Amigos, métanse al contenido exclusivo. Es aquí en la página de YouTube. Necesitamos que se suscriban si son tan amables. Recomienden nuestro contenido si les gusta. Y además se pueden meter al contenido exclusivo por 29 pesos al mes. Les recuerdo brevemente, yo tengo OnlyFans, que lo uso para lo que se suele usar OnlyFans, la Deli. El doctor Patreon, o sea, no el doctor Patreon, sino el doctor tiene Patreon y lo usa para cultura y cosas bien chidas. Y además, ahora ya está haciendo lo que siempre creímos que debía hacer, que es one on one. O sea, tú pagas, entonces cierto nivel, puedes, si es cualquier nivel, ¿no? No, el tercer nivel. Tercer nivel, tercer tier. Ahí métanse, ahí dice las características cuando te suscribes. Y la tercera dice, puedes Yes. cotorrear el doc. Yo ya. Una vez al mes, una plática Una vez al mes. personal. Yo ya estoy en eso, nada más que anónimo. Él no se ha dado cuenta que soy yo, entonces me disfrazo. Hola. Hola, Doc. Maxi. Te tengo buenas noticias, Doc. Es probable que montemos la India Bonita. Ya estoy en pláticas con una persona que hace teatro y que además es una persona encantadora y está entusiasmadísima con el proyecto. Vio el sketch y murió de risa. Pues dile que yo tengo 3. Así murió de risa. Sí, Yo tengo vamos 3 por obras partes, de teatro. doctor. ¿Ok? Vamos por partes, señor atascado. Primero no hacemos nada y el día De repente ya. todas. No, güey, montemos la India Bonita. Es una gran obra, va a ser una gran obra. Pueden checarlo en nuestro episodio que se llama Sketches Históricos, verdaderamente una Es el obra. 65. Y al episodio 65. Y bueno, el doctor da clases de literatura y demás, idiomas. Sergio da clases de hebreo y yo doy clases de stand-up. Todo eso encuéntrenlo en nuestros Instagrams. @doctor con la palabra completa, .stern. @Ricardo Mendiola Aro con H. Digo, Sergio. Ricardo Mendiola, Sergio. Aro. Y yo soy @Goncuriel, @soy Don Eric, @El Desprecio de la Historia.
todos los domingos aquí. Y tenemos un grupo de Gonzalo Facebook. Aro Stern. Comentamos y hacemos... Bueno, ustedes Con nos H. hacen el favor de hacer memes y los Stern disfrutamos con mucho. H. Stern. Todo de mi parte. ¿Algo ¿Qué? más? No hagan el mal. Todo de nuestro parte. No hagan el mal. El mal, Los- eso es tonto. Odio con odio jarocho. A los maleantes. Gracias. Nos vemos la próxima. El desprecio de la historia.